La época de oro del cine mexicano nos regaló joyas cinematográficas que, hasta el día de hoy, siguen cautivando a las nuevas generaciones. Películas llenas de drama, romance, comedia y una dosis de nostalgia que nos transportan a un México que ya no existe. Pero, detrás de las cámaras, no todo era tan brillante como en la pantalla grande. Las estrellas que protagonizaban estas cintas eran admiradas, idolatradas e incluso veneradas por el público. Muchos de ellos se convirtieron en íconos inmortales, en nombres que aún hoy resuenan en la memoria colectiva. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Más allá de los reflectores y la ovación del público, existían historias de egos desbordados, de exigencias inverosímiles y de actitudes que dejaban claro que, para ellos, lo más importante no era el arte ni el cine, sino su propia grandeza. A lo largo de la historia del cine mexicano, muchos actores y actrices han sido señalados por su talento, su presencia arrolladora y su impacto en la industria. Pero en esta ocasión, no hablaremos de sus logros ni de sus películas más memorables, sino de su lado más oscuro, el ego desmesurado, las rivalidades, los desplantes y la lucha por brillar más que nadie. Y cuidado, porque puede que tu estrella favorita esté en esta lista. Los 4 famosos más egoístas del cine de oro mexicano. Comenzamos con el número 4 en nuestra lista. 4. Jorge Negrete. Jorge Negrete fue uno de los rostros más reconocidos de la época. Su presencia en pantalla era imponente, su carisma innegable, y su legado sigue siendo recordado por los amantes del cine clásico mexicano. Pero su personalidad fuera del set de filmación era completamente distinta a la imagen que proyectaba en la pantalla grande. Desde sus primeros años en la industria, demostró tener un talento innato para la actuación. Sus interpretaciones eran profundas y magnéticas, lo que le permitió escalar rápidamente en el mundo del espectáculo. Con cada éxito, su fama crecía, pero también lo hacía su carácter difícil y su enorme necesidad de ser el centro de atención en todo momento. No tardó en hacerse de una reputación entre sus colegas. No soportaba que otro actor robara protagonismo en una escena. Si consideraba que alguien estaba destacando demasiado, exigía que se hicieran cambios en el guión o que se editaran las tomas para asegurarse de que toda la atención estuviera sobre él. En varias ocasiones, incluso presionó a los directores para que redujeran las líneas de diálogo de sus compañeros o para que las cámaras enfocaran únicamente su rostro en los momentos más importantes. Pero su ego no solo se manifestaba en el set de grabación, sino también en los camerinos y reuniones privadas. Se dice que tenía la costumbre de hacer esperar a sus compañeros de reparto durante horas antes de llegar al rodaje, sin darle importancia al tiempo de los demás. También era conocido por tratar con desprecio a quienes consideraba inferiores a él, incluyendo a asistentes de producción, técnicos y hasta periodistas que no le hacían las preguntas que él quería escuchar. A pesar de estos desplantes, su carisma y su talento lo mantenían en la cima. El público lo adoraba, y eso le daba aún más razones para sentirse intocable. En entrevistas, solía hablar de sí mismo como si fuera el único responsable del éxito de sus películas, minimizando el trabajo de sus compañeros actores y directores. Para él, lo más importante no era el cine en sí, sino su imagen y la admiración que despertaba en los demás. Pero donde su ego realmente alcanzó niveles desproporcionados fue en las rivalidades que generó dentro del medio artístico. Su arrogancia lo llevó a enfrentarse con algunos de los actores más importantes de la época, creando conflictos que, en algunos casos, llegaron a arruinar relaciones profesionales y a marcar la historia del cine mexicano. Si algo caracterizaba a Jorge Negrete, además de su talento y voz privilegiada, era su temperamento fuerte y su actitud imponente. Su carácter difícil no solo se manifestaba en el set de grabación, sino también en la relación con sus colegas. Uno de los conflictos más sonados de la época fue su rivalidad con Pedro Infante, otro de los grandes ídolos del cine de oro mexicano. Desde que ambos comenzaron a compartir el protagonismo en la industria, las comparaciones fueron inevitables. El público se dividió entre quienes admiraban la elegancia y porte de Negrete y quienes preferían la frescura y carisma natural de Infante. Aunque en pantalla podían parecer dos grandes amigos, la realidad era muy diferente. Negrete, con su aire de superioridad, veía a Infante como un artista de menor categoría, alguien que no tenía la formación ni la disciplina necesarias para ser considerado un verdadero ídolo. Se dice que en eventos públicos Jorge Negrete evitaba cualquier interacción con Pedro Infante e incluso, en algunas entrevistas, hizo comentarios despectivos sobre él, asegurando que su estilo de actuación era demasiado popular y sin clase. Por su parte, Infante no solía responder a estos ataques de manera abierta,
pero sí dejó claro en varias ocasiones que no compartía el mismo afecto que el público tenía por su colega. Pero su rivalidad con Infante no fue la única que marcó su carrera. También tuvo diferencias con otros grandes nombres del cine, como María Félix. La relación entre ambos era un constante choque de egos. Negrete no soportaba que una mujer tuviera tanta presencia y carácter como él, mientras que Félix no estaba dispuesta a dejarse opacar por nadie. Cuando trabajaron juntos en la película El Peñón de las Ánimas, los conflictos fueron inevitables. María Félix llegó a declarar que Negrete la trató con condescendencia durante todo el rodaje, subestimando su talento y creyéndose superior. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando años después ambos terminaron casándose. A pesar de sus constantes enfrentamientos, existía una atracción innegable entre ellos. Su matrimonio, aunque breve debido al fallecimiento de Negrete, estuvo marcado por la fuerte personalidad de ambos, lo que hacía que sus discusiones fueran tan intensas como su amor. El ego de Negrete no solo afectó sus relaciones personales, sino también su papel como líder dentro del cine mexicano. Como presidente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, tomó decisiones que muchos consideraron arbitrarias y basadas más en su beneficio personal que en el bien de sus compañeros. Varios actores de la época se quejaron de su trato autoritario y de su necesidad de controlar cada aspecto de la industria cinematográfica. A pesar de su talento innegable y del cariño que el público le tenía, su actitud egocéntrica le hizo ganar tantos enemigos como admiradores. Su legado sigue vivo en la historia del cine, pero no hay duda de que su ego fue una de las facetas más controversiales de su vida. Ahora pasamos al siguiente puesto en nuestra lista. 3. María Félix. Si hay un nombre que evoca lujo, belleza y un carácter indomable en el cine de oro mexicano, ese es el de María Félix. Conocida como La Doña, se convirtió en un ícono no solo por su talento en la actuación, sino por su actitud altiva y su imagen de mujer poderosa que no aceptaba un no como respuesta. Pero detrás de esa imagen de diva había un ego que, en muchas ocasiones, rebasaba los límites de la simple confianza en sí misma. Desde el inicio de su carrera, María Félix dejó en claro que no estaba dispuesta a ser una actriz más. Su desdén por los estándares tradicionales de la industria era evidente. Mientras muchas actrices de su época hacían audiciones y aceptaban los papeles que les ofrecían, Félix imponía sus propias condiciones. No estaba dispuesta a interpretar personajes débiles ni a compartir protagonismo con nadie que no estuviera a su altura. Pero su ego no solo se manifestaba en sus elecciones de papeles, sino también en la forma en que trataba a sus compañeros de reparto. Varios actores que trabajaron con ella relataron que tenía una actitud distante y, en ocasiones, despreciativa hacia quienes no consideraba dignos de su nivel. No era raro que exigiera cambios en los guiones para asegurarse de que su personaje tuviera más peso en la historia o que se reescribieran escenas para resaltar su imagen. Uno de los episodios más recordados de su actitud egocéntrica ocurrió cuando se negó a trabajar con Dolores del Río, una de las actrices más importantes de la época y una de las pocas que podían hacerle competencia en cuanto a belleza y elegancia. Félix consideraba que no necesitaba compartir pantalla con alguien que pudiera robarle protagonismo, por lo que rechazó cualquier proyecto en el que tuviera que aparecer junto a Del Río. A pesar de su actitud, no se puede negar que María Félix tenía una presencia inigualable en la pantalla. Sus gestos, su voz y su manera de caminar la convertían en una figura fascinante para el público. Pero esa misma seguridad que la hacía brillar también la llevaba a despreciar a quienes no alcanzaban sus estándares. No era raro que humillara a periodistas que le hacían preguntas que no le gustaban o que despreciara a directores si sentía que no estaban a su altura. En su vida personal, su ego también jugó un papel fundamental. Sus matrimonios estuvieron marcados por su necesidad de dominar cualquier relación. Con Agustín Lara, uno de sus esposos más célebres, tuvo una relación apasionada pero llena de tensiones debido a su fuerte temperamento. Se dice que, aunque Lara le escribió la famosa canción María Bonita, su relación terminó por la incapacidad de ambos de ceder ante el otro. Su relación con la industria cinematográfica también reflejaba su necesidad de reconocimiento. No le gustaba que la compararan con nadie, y en más de una ocasión dejó claro que, para ella, no existía competencia. Frases como "yo no compito, yo soy única" reflejan perfectamente su forma de ver el mundo. Pero si algo es innegable, es que su personalidad avasalladora contribuyó a su leyenda. Su ego pudo haber sido descomunal, pero fue precisamente ese carácter indomable lo que la convirtió en una de las figuras más inolvidables del cine mexicano.
El ego de María Félix no solo se manifestaba en sus elecciones de papeles y en su trato con otros actores, sino también en la forma en que interactuaba con la prensa y el público. A diferencia de muchas estrellas que buscaban mostrarse accesibles para mantener su popularidad, Félix no tenía reparos en demostrar su desprecio por quienes no consideraba dignos de su tiempo. Los periodistas que se atrevían a hacerle preguntas que no le parecían adecuadas eran rápidamente humillados con respuestas cortantes y miradas de desprecio. No era raro que los reporteros que intentaban entrevistarla terminaran siendo corregidos o, en el peor de los casos, ignorados completamente. En una ocasión, cuando un periodista le preguntó sobre su opinión acerca de otras actrices de la época, María Félix respondió con su característica frialdad: ¿cuáles otras? Para ella, no existía competencia. Pero su ego no se limitaba a las palabras. También llegó a exigir condiciones extraordinarias para aceptar trabajar en una película. Se dice que, en una producción, exigió que el vestuario de su personaje fuera diseñado por los mejores modistas de París y que nadie en el set podía vestir mejor que ella. Incluso llegó a rechazar proyectos que no le parecían lo suficientemente gloriosos para su imagen, prefiriendo perder oportunidades antes que interpretar papeles que no estuvieran a su altura. Uno de los conflictos más recordados de María Félix fue con el director Emilio "El Indio" Fernández, una de las figuras más importantes del cine mexicano. Aunque Fernández admiraba la belleza y el talento de Félix, su fuerte carácter chocaba constantemente con el de la actriz. Durante el rodaje de Enamorada, 1946, los enfrentamientos entre ambos eran constantes. Fernández, acostumbrado a imponer su visión en el set, encontraba en Félix a una mujer que no solo se negaba a recibir órdenes, sino que además exigía cambios en las escenas para asegurarse de que su personaje tuviera mayor protagonismo. El ego de ambos era tan grande que hubo momentos en los que la filmación estuvo a punto de colapsar por completo. María Félix no tenía reparos en decirle a Fernández que no haría una escena si no se hacía bajo sus términos, mientras que Fernández no soportaba que una actriz cuestionara su autoridad. Sin embargo, la tensión entre ambos terminó siendo parte de la química que hizo de la película un clásico del cine mexicano. Pero si había alguien que realmente ponía a prueba la paciencia de María Félix, era otra de las grandes divas del cine mexicano, Dolores del Río. Ambas actrices representaban dos estilos completamente distintos. Mientras Del Río tenía una elegancia refinada y una trayectoria internacional que le daba prestigio, Félix tenía una presencia arrolladora y una actitud que la hacía parecer una reina en cada aparición pública. Desde el momento en que María Félix comenzó a ganar fama, las comparaciones con Dolores del Río fueron inevitables. Pero lejos de sentirse halagada, Félix dejó en claro que no le gustaba ser comparada con nadie. Se dice que, cuando un periodista le preguntó si Dolores del Río era su competencia, Félix respondió con una sonrisa burlona y dijo: ¿competencia? No, mi amor, yo soy un fenómeno aparte. Esta rivalidad se extendió a lo largo de los años, y aunque ambas actrices nunca protagonizaron un enfrentamiento directo, su enemistad era un secreto a voces en la industria. Ninguna de las dos estaba dispuesta a compartir pantalla con la otra, y los productores sabían que juntar a María Félix y Dolores del Río en un mismo proyecto era prácticamente imposible. Sin embargo, la seguridad y el ego de María Félix no solo la llevaron a tener conflictos con colegas, sino que también influyeron en su vida amorosa. Su relación con el escritor y diplomático Carlos Fuentes fue un claro ejemplo de ello. Aunque Fuentes estaba fascinado por su belleza e inteligencia, la relación terminó siendo una lucha constante de poder en la que ninguno estaba dispuesto a ceder. Incluso su última pareja, el millonario francés Alex Berger, tuvo que aceptar que estar con María Félix significaba vivir bajo sus reglas. Ella misma decía que nunca fue una mujer sumisa y que si alguien quería estar con ella, debía entender que su independencia y su voluntad estaban por encima de cualquier relación. Con el paso de los años, María Félix siguió siendo una figura imponente en la industria del entretenimiento. Nunca dejó de considerarse la mujer más importante del cine mexicano y se mantuvo fiel a su imagen de diva hasta el final de sus días. Su ego pudo haber sido inmenso, pero sin duda, fue parte fundamental de la leyenda que construyó a lo largo de su vida. Ahora pasamos al siguiente puesto en nuestra lista. 2. Cantinflas. Cuando se habla de los actores más importantes del cine de oro mexicano, el nombre de Mario Moreno Cantinflas es uno de los primeros que vienen a la mente. Su personaje de Cantinflas se convirtió en un símbolo del cine mexicano, conquistando al público con su singular manera de hablar y su carisma inigualable.
Sin embargo, detrás del hombre que hacía reír a millones, había una personalidad mucho más compleja y, en muchas ocasiones, un ego que lo llevaba a tomar decisiones controvertidas. Desde los inicios de su carrera, Mario Moreno se aseguró de mantener un control absoluto sobre su personaje. No permitía que nadie más interpretara a Cantinflas, y era sumamente celoso de su imagen pública. Para él, su personaje no era solo un rol en el cine, sino una marca que debía proteger a toda costa. Pero su deseo de controlar todo lo relacionado con su carrera lo llevó a tener problemas con varios directores y productores. Se dice que en algunas producciones, si no estaba de acuerdo con la visión del director, simplemente ignoraba las indicaciones y actuaba como él consideraba adecuado. Su forma de improvisar era una de sus grandes fortalezas en pantalla, pero en el set, esto significaba que muchas veces hacía cambios en las escenas sin previo aviso, lo que complicaba la labor de sus compañeros y del equipo de producción. Uno de los conflictos más sonados de Cantinflas fue con Jorge Negrete, quien, además de ser su rival en la pantalla, también tenía una enemistad con él en la vida real. Negrete, con su carácter fuerte y su porte de galán, veía a Cantinflas como un cómico sin clase, mientras que Cantinflas lo consideraba un actor arrogante y elitista. Esta rivalidad se hizo evidente cuando Cantinflas llegó a la presidencia de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, tras la muerte de Negrete. Como presidente, Cantinflas tomó decisiones que no fueron del agrado de muchos actores, quienes lo acusaban de utilizar su cargo para favorecer sus propios intereses en lugar de velar por la comunidad artística. Pero donde su ego realmente se hizo evidente fue en Hollywood. Cuando logró cruzar fronteras y protagonizar La Vuelta al Mundo en 80 días, 1956, muchos pensaron que se abriría camino en la industria internacional. Sin embargo, su actitud de querer controlar cada detalle y su negativa a aceptar roles que no estuvieran a su nivel hicieron que su carrera en Hollywood fuera breve. A pesar de su imagen humilde y bonachona, Cantinflas tenía un ego tan grande como su talento. Su deseo de mantenerse como la figura central en cada proyecto y su obsesión por el control absoluto de su personaje lo convirtieron en una de las personalidades más difíciles de la industria. El ego de Mario Moreno Cantinflas no solo se manifestaba en su necesidad de controlar su personaje y su carrera, sino también en su forma de relacionarse con otros actores y en las decisiones que tomaba dentro y fuera del cine. A pesar de que en pantalla su personaje representaba la humildad y la astucia del pueblo, en la vida real su actitud era muy distinta. Uno de los aspectos más criticados de Cantinflas fue su manera de manejar la Asociación Nacional de Actores, ANDA, donde ejerció un poder casi absoluto. Tras la muerte de Jorge Negrete, Cantinflas asumió la presidencia de la organización con la promesa de mejorar las condiciones de los actores, pero su gestión estuvo marcada por el favoritismo y la imposición de sus propias reglas. Se decía que solo beneficiaba a quienes estaban de su lado y que muchas de sus decisiones tenían más que ver con su imagen pública que con un verdadero interés por la comunidad artística. Uno de los episodios más polémicos de su gestión ocurrió cuando algunos actores comenzaron a cuestionar la forma en que se administraban los fondos de la ANDA. Cantinflas, en lugar de abrirse al diálogo, respondió con desdén y descalificó a quienes se atrevieron a criticarlo. Se rumoraba que utilizaba la organización para obtener beneficios personales y que no permitía que nadie le hiciera sombra dentro de la industria. Su ego también se reflejaba en su negativa a aceptar papeles secundarios o en películas donde no fuera el protagonista absoluto. A pesar de que en Hollywood le ofrecieron más oportunidades tras el éxito de La Vuelta al Mundo en 80 días, Cantinflas rechazó la mayoría de ellas porque consideraba que no le daban el papel que merecía. Quería personajes que estuvieran a la altura de su fama y que le permitieran brillar sin competencia. Uno de los mayores conflictos de su carrera fue con Tin Tan, otro de los grandes cómicos de la época. Aunque ambos eran muy populares, había una fuerte rivalidad entre ellos. Tin Tan, con su estilo desenfadado y su humor más espontáneo, representaba una amenaza para el reinado de Cantinflas en la comedia mexicana. Se dice que Cantinflas utilizó su influencia en la industria para evitar que Tin Tan recibiera ciertos papeles y que incluso bloqueó proyectos en los que su rival podía destacar. A pesar de estas controversias, Cantinflas siguió siendo una figura intocable para el público. Su imagen de hombre sencillo y su innegable talento para la comedia lo mantuvieron en la cima durante décadas. Sin embargo, su necesidad de control y su dificultad para compartir el protagonismo hicieron que su carrera en Hollywood fuera breve y que muchos de sus colegas lo vieran más como un rival que como un compañero. Pero si hubo alguien en la época de oro del cine mexicano cuyo ego superó a todos los demás, esa persona ocupa el primer puesto de nuestra lista.
1. Emilio el Indio Fernández. Pocas figuras en la historia del cine mexicano han sido tan imponentes y controvertidas como Emilio el Indio Fernández. Conocido por ser un director visionario, su pasión por el cine lo llevó a crear algunas de las películas más icónicas de la época. Sin embargo, su carácter dominante, su temperamento explosivo y su incontrolable ego lo convirtieron en una de las personalidades más temidas dentro de la industria. Desde sus inicios, Fernández dejó claro que no aceptaba críticas ni cuestionamientos a su trabajo. Se consideraba un artista incomprendido, alguien que estaba por encima de las normas establecidas. Su obsesión por la perfección lo llevó a exigir lo imposible de sus actores, quienes muchas veces sufrían sus arranques de ira y sus métodos poco ortodoxos. Uno de los aspectos más conocidos de su personalidad era su agresividad. A diferencia de otros cineastas que dirigían con diplomacia, el Indio Fernández utilizaba la intimidación y el miedo para obtener lo que quería. Se cuenta que en los rodajes no toleraba errores y que, si un actor o miembro del equipo técnico no cumplía con sus expectativas, podía lanzarles objetos, insultarlos o incluso amenazarlos físicamente. Su temperamento era tan temido que muchos actores aceptaban trabajar con él solo por la importancia de sus películas, pero lo hacían con el miedo constante de caer en su desagrado. Uno de los conflictos más fuertes que tuvo fue con Dolores del Río, una de las actrices más prestigiosas del cine mexicano. Aunque trabajaron juntos en películas que hoy son consideradas clásicos, su relación detrás de cámaras era tensa. Fernández no soportaba que nadie cuestionara sus decisiones, y Del Río, con su elegancia y profesionalismo, no estaba dispuesta a dejarse someter. Sus discusiones eran legendarias en los sets de grabación, y aunque su química en pantalla era innegable, fuera de ella mantenían una relación de mutuo desprecio. Pero si hubo una actriz con la que tuvo una relación aún más complicada, esa fue María Félix. Ambos tenían un carácter fuerte y una necesidad constante de demostrar quién era más poderoso. Se dice que el Indio Fernández estaba fascinado con Félix, pero al mismo tiempo la veía como un desafío. Durante el rodaje de La Cucaracha, sus enfrentamientos fueron constantes. Félix, acostumbrada a imponer su voluntad, no estaba dispuesta a dejarse intimidar por él, mientras que Fernández no soportaba que una mujer se le enfrentara de esa manera. Pero su ego no solo afectó sus relaciones personales, sino también su forma de hacer cine. Fernández rechazaba cualquier sugerencia de los productores y creía que solo él tenía la visión correcta para una película. En más de una ocasión, su terquedad lo llevó a entrar en conflictos con los estudios de cine, lo que terminó afectando su carrera con el tiempo. Su necesidad de ser el centro de atención también se reflejaba en su vida fuera del cine. Le gustaba rodearse de figuras importantes y demostrar su poder en todas las situaciones. Incluso se dice que tenía una personalidad casi dictatorial en su vida privada, esperando siempre ser tratado como una figura de autoridad. Con el paso de los años, el estilo de cine de El Indio Fernández comenzó a perder relevancia, pero su ego nunca disminuyó. A pesar de que su influencia en la industria ya no era la misma, siguió viéndose a sí mismo como el director más importante de México. Su legado es innegable, pero también lo es la fama de haber sido uno de los personajes más difíciles y egocéntricos del cine mexicano. Y así concluye nuestra lista de los 4 famosos más egoístas del cine de oro mexicano. Todos ellos dejaron una huella imborrable en la historia del cine, pero también se caracterizaron por su deseo de ser el centro de atención a toda costa. ¿Crees que faltó alguien en la lista? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre el cine y sus grandes historias. Nos vemos en el próximo video.